Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y esperemos que ya haya digerido el pavito, el stuffing, los sweet potatoes y toda la comida de Thanksgiving. Yo diría que yo todavía estoy en eso. ¿Qué te parece, Gabriel? Igual, definitivamente. Bueno, espero que hayan pasado un bonito, agradable y verdaderamente en familia Día de Acción de Gracia. Y acá de regreso, hoy vamos a estar hablando sobre una cumbre que se va a estar celebrando acá en el Condado de Montgomery pasado mañana, el día jueves 3 de diciembre, en el Centro Cívico de Silver Spring. Esta cumbre es dedicada a nuestra población envejeciente, o sea, para nuestras personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, nuestros ancianos. Para hablar de ese tema nos va a acompañar acá Gabriel Albornoz. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias, Lorna. Buenas tardes, querido. Buenas tardes. Ustedes conocen a Gabriel. Gabriel es, número uno, el director del Departamento de Recreación de acá de nuestro condado. Y número dos, tengo entendido que el hombre más guapo que tenemos en el gobierno. Eso es para las chicas que nos están escuchando. Así que, Gabriel, tu departamento está sumamente involucrado con ese proyecto debido a que ustedes ofrecen tantos servicios para las personas de edad avanzada. Entonces te toca a ti en el día de hoy elaborarnos sobre qué va a ser esta cumbre del Ejecutivo para la población envejeciente. Vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos vamos a estar conversando con Gabriel sobre esta cumbre para nuestros ancianos. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, gracias por continuar ahí en sintonía. En el día de hoy nuestro programa va a estar enfocado en nuestra población envejeciente y el hecho de que pasado mañana, el día jueves, vamos a tener esta cumbre precisamente para escuchar más sobre las necesidades que tienen nuestros ancianos acá en el condado de Montgomery y a la misma vez Gabriel, para escuchar los resultados de una encuesta que se llevó a cabo donde participaron 2,000 personas mayores de nuestra comunidad. Así que primero quiero que me hables sobre el evento, un poquito la agenda, qué es lo que va a estar aconteciendo y quiénes están invitados. Bueno, primero muchas gracias, Lorna, por el papel que haces por el condado. Es sumamente importante. No soy la más guapa porque ese título te lo dieron a ti, guapa, pero bueno. Bien guapa. Pero el Ejecutivo está bien feliz que vamos a hacer esta cumbre porque es bien importante. Personas de tercera edad ahora representan más de 24% de la población del condado y es la población que está creciendo lo más rápido que cualquier otra. Y hay muchos latinos dentro de esa población, dentro del condado, y son personas de edad 55 y arriba. Y nosotros en el condado tenemos una responsabilidad de ofrecer programas y escuchar las necesidades de esta bien importante población. Así que hace 6 años atrás, el Ejecutivo también tuvo una cumbre que también estaba en Silver Spring, donde escuchamos las necesidades, qué fueron los problemas y qué es lo que necesita esta comunidad. Y les escuchamos necesidades sobre transportación, programas de salud, y muchas otras programas que puede ofrecer el gobierno, que debe ofrecer el gobierno. Así que la agenda es para escuchar sobre los temas más importantes de esta gente y vamos a tener como un keynote speaker el doctor Fernando Torres del Board of Trustees de AARP, que va a hablar sobre temas importantes a nuestras comunidades aquí del condado y por todo el país.
Ok, vamos a presentar a otro invitado que acaba de llegar. Thank you for making it. It was a tough day to be driving around town today. Thank you. El doctor Jay Kenny, quien es el gerente de la División de Servicios a Ancianos y a Personas Discapacitadas dentro de nuestro Departamento de Salud. I was just doing a quick introduction of you, and Gay was telling us about what the summit, so a little bit overview of what the agenda is going to be like. So now that you're here, we're going to be going back and forth in English and Spanish. Okay, that's great. Gabe will do the Spanish, you'll do the English language. Okay. But first, what is the role of your division through HHS in this particular summit that is going to take place the day after tomorrow? Yes, so the Department of Health and Human Services is a lead partner. Gabe Albanos, of course, with Recreation, is a co-chair along with Uma Alawalia, the director of the department. So they're co-chairs of the Senior Summit, which has been largely responsible for helping to plan this Summit on Aging in Montgomery County. The particular division that I support, Aging and Disability Services, is there to help ensure that seniors and people with disabilities can be fully participating members of our community life. Okay, let me go ahead and translate that. Give me a break here. Rápido, voy a hacer un resumen de lo que me estaba diciendo el doctor Kenny aquí. Básicamente que esta cumbre, pues los departamentos de salud como el de recreación son ambos quienes están llevando la organización. Para sumar lo que le acabo de decir, se trata de que estas comunidades, la comunidad envejeciente y también la comunidad discapacitada, pues tenga voz y que sean comunidades activas participantes dentro de acá del condado de Montgomery. Go ahead. And in order to achieve that goal, we provide a range of services that begin with just information and referral or information and connection. Y para verdaderamente cumplir con esa meta, pues nosotros tenemos un gran rango de lo que son servicios para ambas poblaciones y sobre todo para referirlos, pero todo comienza con la información. And in addition, if individuals need more than information and a connection to a nonprofit provider or a provider in our community. Y si la persona necesita más allá de una referencia, más allá de estar conectado con alguno de los proveedores, que en muchos casos son entidades sin fines de lucro. We provide other supportive services such as adult protective services. Otorgamos otra gama de servicios como por ejemplo protección para los adultos mayores. We provide that protection in the community as well as in long-term care nursing facilities and assisted living. Igual que lo proveemos dentro de la comunidad y también como en casas para jubilados, para ancianos, residencias para ancianos. I'm just coming from an event where we are celebrating our long-term care ombudsman's program, which is that protective presence in nursing homes, and with 75 volunteers, some of whom have been with us for 20 years themselves. Okay, you speak faster than I do. I never thought that was possible. I never thought it was possible that somebody could come to a radio station and speak faster than me. You won. Oh, you speak a little bit Spanish? Un poquito. Okay, if you feel comfortable with it, you can go ahead and do it. Pero mencionaba el doctor Kenny que recién acaba de venir de un evento donde 75 voluntarios han sido reconocidos por el apoyo que dan en lo que es el cuidado de protección para los ancianos dentro de los hogares de jubilación o lo que le llaman la residencia a largo plazo, donde viven los ancianos. Anything? A few others would be the senior nutrition program, which we provide in senior centers and recreation centers, as well as home-delivered meals. Otros de los programas que proveen son los almuerzos nutritivos que se proveen en los centros de recreación para ancianos y los regulares. A la misma vez, los alimentos que son entrega a domicilio directamente. So all are aimed at keeping our seniors and people with disabilities safe, living in the setting of their choice with safety and dignity. Todo es con la meta de que las personas mayores, igual que las personas discapacitadas, pues vivan con dignidad y estén seguros en el tipo de vivienda que ellos deseen, que escojan para vivir. Your participation on Thursday, so is it going to be giving out information about these programs? Is that the focus of what HHS is going to be doing on Thursday? There will be some information and resources that each participant will receive in their packet. Okay, le preguntaba que cuál va a ser el papel principal del Departamento nuestro de Salud durante el día jueves en esta cumbre y me está diciendo acá el doctor Kenny el hecho de que van a estar teniendo mucha información en unos paquetitos, en unas bolsitas que van a estar recibiendo todos los participantes sobre los recursos existentes.
But the primary purpose, I believe Gabe Albinos was speaking to, is our county executive really wants us to listen to our residents. They've had a survey. We have some results from that. We want to hear firsthand what they feel we do well, but what we need to do better at. Ok, básicamente, como mencionaba Gabriel anteriormente, esta es la cumbre del Ejecutivo para escuchar lo que van a decir, lo que tienen que decir las personas de la tercera edad de nuestra comunidad para mejorar los servicios. I heard that the county executive is considering some of this input for FY17. Sí, eso es cierto. En el presupuesto del 2017, el Ejecutivo quiere seguir con los programas y de que ha hecho esta administración, programas como aumentar la transportación, la seguridad de nuestros ancianos y también programas dentro del Departamento de Recreación. Nosotros ofrecemos ahora 6 centros de recreación para personas de tercera edad y en esos centros tenemos programas de baile, programas de danza, programas de arte y cultura. Y son programas para todos y para toda la comunidad. Y esos son programas que son bien importantes especialmente para nuestras personas de tercera edad, para mantener el salud y para que pasen muy buen tiempo. Let's talk a little bit about, and maybe you can address this, Dr. Keeney, about the survey per se. Both of you have taken a look at the survey, right? Vamos a hablar de esta encuesta. Esta fue una encuesta donde 2,000 personas de acá de nuestro condado, 2,000 personas mayores, participaron. Creo que el resultado final, I think the final result was that Montgomery County was pretty much a nice place to live for seniors. Yes. With a couple of concerns. One, traffic. You mentioned it. El transporte, la congestión vehicular es el negativo que muchas de las personas dijeron sobre el condado de Montgomery, pero a la misma vez que Montgomery es un lugar bueno para las personas jubiladas y las personas de la tercera edad. What other findings were there on that survey that you might want to highlight that are going to be part of the agenda on Thursday? One area, which is no surprise to anyone, is housing, particularly affordable and accessible housing. Uno de los temas también de preocupación es la vivienda, sobre todo la vivienda asequible. Taxes. In addition to that, Mr. Leggett really wanted to hear what seniors feel about technology and access to technology and the ability to use technology. And so there are results that speak to the fact many seniors do use technology, but they also would like training and additional instruction on using it. Uno de los temas que el Ejecutivo le interesaba pues aprender un poquito era sobre el uso de la tecnología dentro de la población de las personas mayores. Muchos respondieron que la utilizan, pero que les gustaría tener más adiestramiento en cuanto a lo que es el uso de la tecnología. I would like more training myself, but that's a different story. What else? What else on the survey? Acércate. Another key issue is caregiver support. There are Apoyo para las personas que cuidan de las personas mayores, otro tema. There are many family members and relatives who are caring for a person with a chronic illness or a long-term disability. Hay muchos familiares que están cuidando de parientes, los cuales tienen una enfermedad crónica o personas que están deshabilitadas. And as we know, that takes a toll on both the health and mental health of caregivers who do this over a long period of time. Y eso también pone mucha presión en aquellas personas que por un largo periodo de tiempo pues están cuidando de los familiares que tienen estas condiciones. And so there's a request for support services delivered in the community, respite care, personal care assistance. Se ha pedido apoyo para las personas, los familiares que cuidan de parientes que tienen enfermedades crónicas o también que tienen discapacidades, por el aquello de que más o menos darle un alivio a las personas que cuidan de estos familiares. Yes, and so they're not looking for the government or someone to take over the caregiving role, but they clearly would like support and an opportunity to get a break. El apoyo, sí, el apoyo para respirar un poco, porque a veces se hace verdaderamente conmovedor y también demasiada carga para las personas que están cuidando de familiares que estén enfermos o que estén discapacitados. So how can Montgomery County get involved in that to give a breather to caretakers? Well, now we started the summit. We started brainstorming. We are, yes. So again, as you see on the survey results, there is so much that we as a county do so well. There has been such support for many of these services that support caregivers and individuals. En el condado de Montgomery hemos hecho algo, pero todavía falta mucho, de verdad que sí, para las personas que están apoyando, cuidando de sus familiares. Our county
invest a great deal of local taxpayer dollars to beyond what the state or the federal government gives to make sure that these services exist. Se ha hecho bastante en el condado, o sea, siempre hace falta más, pero se ha hecho bastante en el condado. De hecho, aportando más fondos a nivel local que de estatal o federal para los programas para asistir a los familiares. And so with the growth in the senior demographic, that silver tsunami, as it has been called, the age wave, the demand demand still outstrips. Because you're a senior already in Montgomery County, aren't you? But it depends how you define senior. According to Montgomery County, 55 over. Soon I'm going to be a senior. 55 is the new 35. Yeah, exactly. But according to Montgomery County, I can go to the senior center once I hit 55, right? Exactly. So you are technically a senior. Sorry, doctor. In Montgomery County. So just on that note, for your listeners, that it's a very interesting topic is what age defines a senior. And so at the recreation department, one can partake at 55, but there are many other programs, federal programs that use age 62 and 65. 62 and 65, exacto, sí. Que yo bromeando acá con el doctor Kinney, que diciéndole que ya él era un anciano, ¿no? Porque tiene el cabello pues canoso. Pero en realidad eso depende. Para los centros de recreación nuestros, usted puede participar siendo considerado ya de la población envejeciente a los 55 años de edad. Pero claro, para muchos programas de salud del gobierno estatal y federal son los 62 o los 65. So what are some of the expectations of this summit? We want to hear from our residents. How many people are scheduled to attend already? Do we know? Más de 400. Más de 400 personas van a llegar. Okay, ¿van a venir de los centros de recreación? Van a venir de los centros de recreación por todo el condado. De los centros de ancianos. Sí, centros de ancianos. Nosotros vamos a ofrecer transportación para gente que quiere participar y va a estar en el Civic Building y casi está repleto. Porque solo hay una capacidad de más de 400 personas, pero también vamos a ofrecer en la biblioteca de Silver Spring, donde gente, si quieren ver por la televisión qué es lo que está pasando y pueden participar, lo vamos a transmitir ahí también. O sea que ya el cupo más o menos para la cumbre dentro del centro de Silver Spring ya está lleno, ya está a capacidad máxima. Sí, solo faltan 25 espacios. 25 espacios. Y si me quiero anotar para llegar, ¿cómo le hago? Si vas a la página del internet del condado, que es montgomerycountymd.gov, ahí es donde hay mucha información sobre el cumbre y también qué es lo que tienes que hacer para registrar. ¿Es /seniors? /Senior Summit. Senior Summit. Ok, bueno, fíjense. Va quedando esto es para el día pasado mañana. Vamos a hacer un resumen de lo que va a estar aconteciendo. Esta es la cumbre para la población envejeciente de nuestro ejecutivo del condado, Ike Leggett. Una similar se llevó a cabo hace 6 años y estas cumbres sirven para informar a aquellas personas que están dentro de posiciones de nuestro gobierno local para otorgarle servicios a la población de la tercera edad, pues más o menos tener una idea, eso es como un termómetro sobre las necesidades existentes y prioridades para esta población en particular. Esta cumbre no es solamente para que usted venga y dé sus opiniones, sino también para conocer lo que los resultados de esta encuesta. Ahora, si quiere participar, quedan pocos cupos, 25. Si quiere ir, aquí está Montgomery County, md.gov/Senior Summit. Montgomery County, md.gov/Senior Summit. Quedan 25 espacios nada más. No llega al Silver Spring Civic Center, pues entonces puede llegar a la biblioteca linda moderna de Silver Spring y ahí puede participar viéndolo porque va a ser transmitido por circuito cerrado, me imagino. Exacto. Circuito cerrado. Okay. Entonces, bueno, esta es una manera de participar. Now, I have a question. If I'm a senior in Montgomery County and I cannot participate in the summit, I can't go for whatever reason, 311? Yes, 311? Sí, definitivamente. 311 es importantísimo. El 311. El 311, si tú quieres recibir información sobre programas del gobierno, sobre temas de transportación, temas de seguridad, lo que sea, es un importante enfoque en donde puedes conseguir información y pueden llamar a cualquier tiempo. En cualquier momento, claro. Bueno, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a las 7 de la noche. mc311.com, eso sí es por la red, por el internet, 24 horas al día, 7 días a la semana. What would you gentlemen like to see that
the results from this summit? ¿Qué resultados le gustaría ver de esta cumbre para los ancianos? I think we would like to see some sense of clear direction or some consensus among our residents on some of these key areas. Nos gustaría ver algún tipo de consenso o de una dirección más formal en cuanto a áreas específicas. Which are these key areas, Dr. Kinney? There will be 8 work groups that cover the key areas of communication and outreach. Van a haber 8 talleres durante el día de la cumbre. Uno es sobre cómo llegar con información y comunicación hacia la población envejeciente. Transportation and housing. Transporte y vivienda. Health and wellness. Salud. Community support services. Servicios de apoyo de la comunidad. Employment. Empleo. That's a few. Civic and social engagement. Y también la participación cívica y civil. That's an important component because it is important to keep the population active, obviously, and nothing better than social and civic engagement. And social engagement would be volunteerism? It could be a range of activities from volunteering to being involved in their neighborhood village, mentoring, yes, a whole range, being a volunteer driver. Okay. Yo le preguntaba, let me do a plug right here. Yo le preguntaba al Dr. Kinney que si parte de lo que es la participación social para mantener activa nuestra población de ancianos puede ser el ser voluntarios, y por supuesto que eso es un componente aparte de cualquier otro trabajo que usted haga dentro de su comunidad, quizás en el complejo de apartamentos donde vive. Pero le voy a dar la oportunidad de que si usted es una persona mayor en el Montgomery, acá en nuestro condado, y quizás se aburre un poco en casa porque no tiene mucho que hacer, dónde ir. Bueno, primero le recomendamos los centros de ancianos acá de Gabriel Albornoz. Definitivamente. Que hay muchísimas actividades. Y segundo, le recomendamos que se haga voluntario. Acá en el condado de Montgomery tenemos miles de oportunidades para que usted pueda hacer trabajo voluntario a su conveniencia. El sitio para encontrar el 311 o montgomeryserves.org. montgomeryserves.org. Hey, I have to plug Montgomery. Volunteer. Yes. Volunteer Center. Hay 2 temas más. El tema de seguridad, hablamos de eso antes, y el tema de tecnología también va a ser parte del programa. Del programa. La tecnología. Gabriel, tú que estás en los centros comunitarios nuestros del condado, y obviamente te toca pues ver a muchos de nuestros ancianos. Los latinos, cuando vienen al tema de la tecnología, ¿cuáles son los retos? Bueno, fue interesante. Hace un año atrás nosotros preguntamos a nuestros participantes qué es lo que quieren, qué es lo que más quieren de nuestros centros comunitarios. Y la respuesta número 1 fue Wi-Fi. Wi-Fi. Sí. Y eso fue de los ¡Queremos ancianos. Wi-Fi! Sí, eso fue de los ancianos. Así que la gente están usando. O sea que cuando yo quiera tecnología. Wi-Fi voy a los centros comunitarios. Sí, ahora lo puedes hacer, pero todo el mundo tiene estos teléfonos, los smartphones, y así así podemos conectar con el mundo y con nuestros países, porque hay mucha gente en nuestros países latinoamericanos que así comunicamos con nuestra familia y nuestros amigos que todavía están allá. Así que eso también es algo, el tema de comunicación es bien importante, no solo aquí para conocer y saber los problemas que tenemos aquí, programas que tenemos aquí dentro del condado, pero para comunicar con todo el mundo. Okay. Una de las cosas que, circling back to the survey, one of the things is that this is an open survey, I heard, right? Yes, es una encuesta que va a permanecer abierta, o sea que en cualquier momento las personas pueden dar su opinión sobre lo que es necesario para las personas mayores. You were going to say something. No, I wanted to point out that the survey is online at the website you gave. We are keeping it up, so if someone cannot attend the summit but wants to give their opinion, they can go online, and that survey is there for them. Okay. Esta encuesta, como dice acá el Dr. Kinney, pues va a permanecer vigente en el sitio web nuestro del condado. Así que si usted no puede participar en la cumbre, no puede llegar al Centro Cívico de Silver Spring, no puede llegar a la biblioteca, debe saber que va a estar disponible until when?
Right now, indefinite. Indefinite. Yes, we want to keep hearing from our residents. Indefinidamente, forever, para siempre, eternamente, Siempre. va a estar disponible en el sitio web que le acabo de dar, montgomerycountymd.gov/Senior Summit. Esta encuesta va a estar vigente, así que si usted puede ir, mire, vamos a hacer esto. Si usted es un viejito latino que me está escuchando, un abuelo latino, se me va a uno de los centros de Gabe donde hay Wi-Fi, donde hay Wi-Fi, y desde ahí, quizás ustedes tienen computadoras que... Tenemos computadoras, ¿Sí? Computer Lab, sí. Ok, tienen computadoras. Desde ahí mismo, desde el centro de Gabriel, usted puede participar en esta encuesta. Va y le dice al personal, miren qué problema te estoy metiendo, Gabe. Le dice al personal del centro para ancianos que le ayude con la computadora y usted puede dar su opinión. Do they take, like if I were and I would go do the survey, is it like click with already given choices or can I write up stuff? You can do both. Okay. And can I write up in Spanish? Yes. Ok, entonces, bueno, fíjese, usted puede participar en esta encuesta, va a estar abierta eternamente, indefinidamente. Puede irse a uno de los centros de Gabriel, de acá, de los centros para ancianos del condado, tener acceso al internet y participar en la encuesta. De hecho, puede escribir lo que usted considere su opinión y lo puede hacer en español. How about that? Buenísimo. You had not thought about that, did No. Muy buena idea. Got you in trouble here Sí, tonight. No. Está bien, no importa. Bueno, we have 4 minutes left, guys. What else do you want to plug in about this huge summit? 400 people, imagínense, va a estar bueno. Two other important aspects of the summit will be a pledge that the county is making. Okay. We are enrolling. Ok. Dos cosas importantes que van a estar pasando en esta cumbre es pledge. How do you say pledge? Como una juramentación. Promise. Una promesa que Compromiso. está haciendo el condado. Ajá. We are enrolling in the World Health Organization and AARP network. Ok. De inscribir en la red de AARP, que es la Asociación de Ancianos Jubilados de este país, la organización esa, y también World Health Organization, la Organización de Salud Mundial, It's the network of age-friendly communities. que eso es como una red para las, ¿cómo se pudiera? Las comunidades envejecientes friendly, amistosas. Sí. There we go. I just gave that a new title. Okay, entonces, how is that going to work? Well, it is going to, we will be recognized for all of the work that the county has done to date, and also it's a pledge of accountability to continue this work and to measure it. Okay. Esto es como un reconocimiento de todo el trabajo que el condado pues verdaderamente llevado hacia adelante en cuanto a lo que es trabajar con la población envejeciente y a la misma vez pues continuar la accountability, la responsabilidad. Gracias. Parece que no estás escuchando, Samuel, pero estás escuchando todo lo que digo. Todo lo estás escuchando. Samuel desde cabina me dijo cuál era la palabra. La responsabilidad y también el que continúen haciéndolo. And we also will be joining another initiative which is called Dementia Friendly America. Dementia. Yes. También vamos a unirnos a otra organización que se llama Dementia Friendly America. Digamos, amistad en los Estados Unidos para las personas que sufren de demencia. My grandmother has dementia. Yes. So, which means that we will be attentive to all seniors, but very specially we want to make sure that we have programs that for persons with cognitive impairment and caregivers. Estamos obviamente involucrados en lo que es darle servicio a todas las personas de la tercera edad, pero en esta vamos a estarle prestando atención a aquellos que tienen problemas cognitivos, creo que se dice, y a la misma vez a las personas que cuidan de ellos, los familiares que cuidan de ellos. Bueno, we have a minute left. Let me wrap this up. ¿Algo que quieras añadir rápido, Gabriel? No, creo que lo cubriste todo. Gracias, Lorna. Y te mandé a todos los viejitos a hacer la encuesta desde tu centro. Que vengan. Así que el primer centro, miren, vayan directamente al de la Ferrara, al Holiday Park,
que allí se encuentra nuestra española, que es la directora del centro, Dolores Ustrell Roy. Así que vayan y díganle a Dolores, Lorna me mandó a contestar la encuesta. Ese es el Perfecto. primero. Te Bueno, va a dar un muchísimas beso. gracias por esa sintonía. Como saben, esta cumbre va a ser el próximo jueves desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a haber desayuno y también almuerzo gratuito para los participantes. Si le interesa llegar, quedan pocos sitios, pero si le interesa, Montgomery County, md.gov, /Senior Summit, para que se pueda inscribir. Gracias por esa sintonía. Regreso el próximo martes con el ejecutivo Ike Leggett. Hasta entonces. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por